Hola, bienvenidos a Entre Páginas, un espacio donde vamos a hablar de libros, historias y de todo lo que se nos ocurra. Hoy estamos en la Casa Rural de Esencia, que es un sitio que está en Cantabria, en un pueblo pequeñito de Rocorro, y es un sitio súper bonito para descansar y sobre todo para conocer esta bonita comunidad. Hoy estamos con una invitada muy especial, Lorena Hornio, que es la autora de Las Mesas de Manuela, y nos va a venir a contar todo sobre su libro y de lo que viene en camino. Así que coger vuestro café, té o lo que queráis y acompañarnos en esta charla tan increíble. Bienvenida, Lorena. Hola, Paula, buenas tardes. Para empezar, me gustaría saber algo sobre ti. Pues bueno, yo soy orientadora educativa. Realmente no me considero escritora como tal, sino que mi principal pasión coincide con mi trabajo, que es trabajar dentro de un colegio con niños, intentando ayudarles a que todo el camino sea lo más fácil posible. ¿Y qué tal la experiencia? La experiencia como orientadora, maravillosa. Llevo 20 años, es totalmente vocacional. Y la casualidad se topó conmigo a la hora de sacar Las Mesas de Manuela, porque fue en realidad en el trabajo donde encontré la inspiración. Vale. ¿Y cómo surgió tu amor por la escritura? A mí siempre desde chiquitita me gustaba mucho escribir. Lo típico, escribes tu diario, escribí un diario compartido con una amiga, incluso hice mis pinitos en el periódico del instituto, pero en mi vida, ni siquiera habiendo ya acabado el manuscrito de Las Mesas de Manuela, pensé que esto en algún momento se iba a convertir en algo tan real como tener un cuento editado, distribuido y que la gente pudiese tener acceso a él. Entonces ha sido todo, la verdad, que una sorpresa detrás de otra y una experiencia maravillosa casi detrás de otra. Y dime, si tuvieras que describir Las Mesas de Manuela en una frase, ¿cuál sería? Pues mira, esto es algo que ya he hecho, porque yo las mesas de Manuela las presento con una experiencia didáctica para profes y padres, y en realidad son dos frases. La primera es que hay cuentos que merecen ser leídos, tengas la edad que tengas, Sí. porque es algo que me han transmitido la gente que ha leído las mesas de Manuela, en el sentido de que no es un cuento infantil al uso, y esa es la segunda de las frases que era en realidad la primera que creé para presentar las mesas de Manuela y adentrar al adulto dentro del mundo del cuento, que es que decir que Las Mesas de Manuela es un cuento infantil es decir una verdad a medias. Eso no es. Es un cuento infantil. No. Yo lo he leído y la verdad es que es increíble. Oh, muchas gracias. Yo no diría tanto, pero Sí, lo es. Y es muy bonito. muchas gracias. Este libro tiene personajes muy interesantes. ¿Alguno tiene algo sobre ti o de alguien que conozcas? Pues en realidad tiene muchas cosas de gente, no tanto sobre mí, sino sí de cada personaje está inspirado en personas que existen realmente. Bueno, decir que Manuela era mi abuela, Así. sí. Que no trabajaba en lo que trabaja la Manuela de esta historia, pero que sí tiene, sí que tenía el espíritu que la Manuela de la historia tiene, de aceptar, de la compasión hacia todos los que la rodeaban. Sí. Teresa, yo tengo mi propia Teresa, a la que siempre odia que la mencione y por eso no la voy a nombrar, pero el perfil de Teresa es el perfil de mi hija. Y el gesto que en el cuento siempre se repite de yo me encogí de hombros, sí, es el típico gesto que mi hija hace en lugar del sí. Qué y guay. Que casi todas las adolescentes hacen. Sí, la verdad es que sí. Y Mario es un niño que existe. En realidad no es que me inspirase en él, porque no lo hago nunca. No me inspiré en el niño para escribir la historia, pero sí que cuando yo leí por primera vez el manuscrito de Las Mesas de Manuela, o más bien cuando lo iba escribiendo, a mí me vino una cara cuando mencioné a Mario. Y es un niño que ahora mismo está en mi colegio. Qué bueno. Y que evidentemente no se llama Mario, evidentemente no le voy a decir cómo se llama. Claro. Incluso la chispa de la inspiración de Las Mesas de Manuela vino de otro niño de mi cole, de una conversación que tuve con él intentando explicarle algo que había pasado y dije, ostras, de aquí puede salir un cuento. ¿Y ellos lo saben? No lo saben. Bueno, entonces, ¿parte mejor o peor? No sé, a mí fíjate si me emociona el hecho de saberlo yo, que yo he leído el cuento cientos de veces en público y hasta hace poquitas veces yo cuando llegaba a cierta parte del cuento siempre lloraba, me entraba un nudo en la garganta porque la cara que me venía es la de mi Mario especial. De alguna manera. Entonces yo me venía esa cara y toda su historia, claro, que es
que es al final lo que empapa el cuento. Ah, pues es todo muy bonito, la verdad. Sí, la O sea, verdad tiene que una es historia detrás muy bonita. muy bonita, la verdad que sí. Sí. Para mí lo es, por lo menos. ¿Cuál fue la escena que más te gustó escribir? ¿La que más me gustó escribir? Sí. Yo creo que la última, porque me parece que lo que hace especial, o por lo menos cuando la gente me envía reseñas del cuento, lo que le hace especial es que el protagonista, y es algo que además subrayo cuando trabajo con los niños o con adultos el cuento, que es que el protagonista, el verdadero protagonista del cuento, sale al final. Entonces, Claro. yo, desde que me senté en la mesa a escribir las mesas de Manuela, tenía muy claro cuál iba a ser el mensaje final. Y me emocionó muchísimo poder escribirlo y que saliera así a la primera, además. ¿Y la que más sufriste? Pues en realidad sufrí con el primer párrafo, ¿Por qué? porque no me salía. Entonces, lo que hice es muy curioso, y lo digo aquí pensando que nadie me va a ver y esperando que nos vea mucha gente. Pues no sé. A mí el primer párrafo de las mesas de Manuela me salió entre fregando el suelo y el tiempo este que pasas entre duerme vela, que no te duermes, estás ya en la cama pero no te duermes, fue el que más me costó. Me llevó meses dar con la tecla. En cuanto engendré ese primer párrafo de, no sé si son 6 líneas, que acaba diciendo y luego está Manuela, el cuento salió solo pero a modo de dictado. O sea, la sensación que tuve al escribirlo fue, me lo está dictando alguien. Sí, qué Porque guay. todo lo demás estaba tan claro, y lo que más me costó, os hablo de meses, intentando dar cuerpo a ese primer párrafo y a ese primer principio del cuento. ¿Y cómo conseguiste que saliera todo? No lo sé. Yo tenía muy clara la idea, tenía muy clara, claro, no quiero hacer spoiler del Claro. cuento, pero tenía muy claro el mensaje que quería transmitir. Ya se lo había explicado al niño que inspiró esta historia, no que inspiró la historia, sino que me dio la idea y que me dijo, esto puede tener forma, que me dijo no, que me hizo sentir que esto podía tener forma de cuento. Yo ya tenía muy claro todo lo que iba a venir después, pero nunca me había enfrentado a escribir algo que fuese a leer más gente. Claro, eso al final te asustaría un poco. Sí, me daba como un poco de vértigo. Entonces sí que me solté, no sé, fluyó, lo escribí en media hora, nadie se lo cree, pero las mesas de Manuela la escribí en media hora y solo corregí una frase del borrador para publicarlo. Entonces fue como, no sé, como si alguien me lo dictara, no me costó nada. Bueno, pues en parte mejor, ¿no? Pues sí, mejor y peor, porque cuando la gente empezó a leer las mesas de Manuela y me decían, ¿y para cuándo el siguiente? Pues cuando la inspiración venga y se tope conmigo, Sí, porque es yo no la verdad. busqué. Al final no todo siempre sale a la primera, ¿no? Eso es. Si tu libro fuera una película, ¿quién sería tu casi idea? Bueno, esto es algo que en mi casa ha sucedido a modo cómico. Y cuando estábamos preparando las mesas de Manuela, estaba en edición, pues la gente que escribe novelas siempre dice, ay, esto sí se lleva al cine. Y pues yo esta broma la he gastado en mi familia y siempre dice, a mí me encantaría que Manuela le interpretase a Aitana Sánchez Gijón. Pero en realidad nunca he pensado, vamos, que un cuento se pueda llevar al cine o ni siquiera en un corto. Porque además yo creo que tampoco me gustaría que existiese una única interpretación del cuento. A mí lo que me gusta es que la gente lea el cuento y cada uno entienda. Incluso hay gente que ve el protagonista en personas en las que yo no había puesto el foco del protagonismo. Ah, claro, sí, yo tampoco pensaba que fuera el último, el protagonista. Para mí el protagonista fundamental de esta historia es Mario. De hecho, yo pensaba que era Manuela, de hecho. Pues no. Y cuando hago un juego de palabras con los niños, sobre todo con los niños, cuando les hago la sesión a ellos, que siempre les digo, aquí está lleno de falsedades porque la niña de la portada no es Manuela, Claro. y Manuela no es la protagonista del cuento. ¿Ves? Yo sí me iba a que era Manuela. Sí, pues le pasa a mucha gente. Bueno, por lo menos no soy la única. No eres la única. Y además me encanta que hay gente que me dice que la protagonista es Manuela y otros que me dicen que es Teresa y hay otros que... Pero para mí, cuando lo escribí, el protagonista es Mario, claramente. Porque es el que en torno al cual gira toda la historia. Qué bueno. ¿Tienes alguna anécdota divertida que te haya pasado en el momento de escritura o publicación? Pues mira, sí, cuando yo escribí las mesas de Manuela, no tenía Instagram. Y una amiga sí que me comentó, mira, si no tienes Instagram, aquí no vas a ser nunca nadie, ni nadie va a conocer el cuento.
bueno, me creé Instagram y entonces llegó el momento de, ¿y aquí cómo se consiguen seguidores? Y yo me dio porque creía, lo bueno que tengo es que yo creo mucho en el cuento de las mesas de Manuela y le pongo mucha pasión porque creo mucho en él. Entonces empecé a mandar mensajes a todo el que me quería oír y entre ellos a Juan Gómez Jurado, que es mi escritor preferido, ¿no? Lo mandé tal que un día y al cabo de unas semanas, estando de viaje, me llegó una respuesta. Al principio yo pensé que era su oficina, sinceramente. Pero no, era él y me dijo, mira, si quieres, mándame un correo a esta dirección y desde ahí empezamos a hablar y yo te explico cómo te puedo echar una mano. Yo recuerdo que estaba con mi hija y me di la vuelta y dije, ya me puedo morir tranquila. He hablado con Juan Gómez Jurado, ya no necesito más. Él me ayudó porque tiene un hilo para nuevos autores en su Twitter, bueno, en su X ahora, y la publicación la han visto 15.000 personas. Oye, pues muy bien, ¿no? La verdad que sí que fue un lanzamiento así para que la gente visualizara la portada bastante importante, de alguien que no tenía ningún tipo de apoyo. Pues en entonces redes es muy sociales. majo, ¿no? Muy agradable para que te pudiera haber ayudado. Es maravilloso. O sea, son maravillosos sus libros, son maravillosas sus series, son mucho mejores sus libros y él me parece un tío genial. Pues sí, la verdad. Y hace poco me contaste que estás a punto de sacar otro libro. ¿Nos puedes decir algo sobre él? Pues que se va a titular Martes. ¿Y de qué va a ir? ¿O eso no lo puedes decir? Sí, lo puedo decir. Martes es una historia en torno al acoso desde el punto de vista del acosador. Tratando de huir del buenismo, pero sin... A mí me gustaría que formase una pequeña colección junto con las mesas de Manuela y si algún día aparecen más, de libros centrados en el desarrollo de valores. Y yo creo que un valor muy importante es la compasión. Sí. Y Martes se dirige, pone el foco en que a veces hay que tener más compasión del que tenemos enfrente y saber las mochilas que lleva cada uno. Pues sí, la verdad. Creo que es un tema bastante importante para hablar. Sí. Creo que se habla muy poco en general. Y muy controvertido. Yo sé que va a Sí. revolver Martes. Sí, porque es bastante como tabú. Sí. El tema del bullying. Y yo creo que es algo que se tendría que hablar más. Sí. Y yo creo que va a ser... No sé. Es verdad que es más que un cuento. Yo no lo veo un cuento. Si las mesas de Manuela no era un cuento infantil sin más, Martes no lo veo leyéndolo a un niño de menos de 10 años. Sí, claro. Que es verdad que tengo compañeras que han leído el manuscrito y que son capaces, me han dicho, dice, yo esto lo trabajaría con niños desde primero de primaria. A ver, estaría bien, porque al final desde pequeñitos es mejor darles ese conocimiento. Sí, pero yo creo que va a generar mucho debate, que al final es lo que busco, ¿no? Siempre digo que las mesas de Manuela es un cuento para hablar. Sí. Las mesas de Manuela es un cuento para hablar. Yo cuando lo trabajo con niños o con adultos es un cuento para hablar y a la vista está que se está trabajando en psicoterapia con él, que se está trabajando en formación del profesorado porque da mucho juego a hablar, claro, y a debatir sobre temas y a compartir visiones sobre temas. Y Martes va a ser todavía mucho más potenciador de ese momento de charla. ¿Y crees que va a ayudar, por ejemplo, ¿y crees que se va a meter en temas de orientación y esas cosas? Espero Martes, que sí. Digo. Espero que a compañeras de profesoras de servicios a la comunidad que tienen las mesas de Manuela y que han trabajado las mesas de Manuela incluso en secundaria, ya les he dicho, digo, si trabajaste las mesas de Manuela, Martes te va a encantar. Ah, bien, entonces bien. Espero. Ya tenéis eso asegurado, ¿no? Supongo. Espero, nunca se sabe. Bueno, cuando sacas esto nunca se sabe. ¿Y cómo fue el proceso en comparación con las mesas de Manuela? Muchísimo más fácil. ¿Más fácil? Sí, muchísimo más fácil. Cuando empecé en las mesas de Manuela yo no sabía nada de este mundo. En realidad yo le mandé el manuscrito a mi familia, a ciertas amigas, y todas me decían que era maravilloso, que les encantaba, y entonces decidí mandárselo a una escritora a la que yo compro muchos cuentos, y ella me contestó, y pues diciéndome que la verdad que estaba muy bien. Recuerdo el mensaje que la mandé, digo, perdona el atrevimiento, pero es que la gente que lo ha leído me quiere, y a lo mejor por eso no ven más de lo que hay. Claro. Ella, sin embargo, me animó a la publicación y la verdad que la pelea con las editoriales es brutal. Al final no eres ni siquiera un número. O sea, las mesas de Manuela se ha agotado 3 veces, ha habido un montón de gente que no ha podido tener acceso al ejemplar porque la distribuidora funciona fatal y entonces la verdad que fue
Bueno, el proceso de ilustración fue terrorífico porque tuve que llegar a dictarle al ilustrador dibujo a dibujo lo que yo quería porque no era capaz de dibujar. Yo creo que no se leía la historia, era un ilustrador de la nómina de la editorial. Sí, entonces es lo más fácil. Y que ellos, sea como sí. lo que hubieran dicho la editorial y ya está. Eso es. Y el proceso de Martes no, he elegido al ilustrador, el seguimiento tanto del proceso como de la distribución va a ser mucho más cercano. Así que estoy encantada ahora mismo. Y si tuvieras que darle un consejo a la Lorena del pasado, la que escribió su primer libro, ¿qué la dirías? Haz la guía didáctica con el cuento. Verás, yo hice el cuento y no hice guía didáctica. Porque en realidad yo hice el cuento y no pensé que iba a ser lo que ha sido el cuento en los colegios. Y entonces ahora sí que he creado una guía didáctica que va añadida al cuento y bueno, mi Instagram podéis tener acceso a cómo conseguirla gratuitamente. Y me parece una herramienta muy poderosa para trabajar. La verdad es que yo la he visto y me parece increíble. Está muy bien trabajado. Pues muchas gracias. Pero sí que le diría eso. Haz la guía didáctica antes de publicar el cuento para que salgan juntos. Sí, así a la gente le vendría muy bien. Sí. Sabría cómo trabajarlo, sobre todo con los niños. Eso es. Y le sacaría mucho más partido. Antes de terminar, me gustaría hacerte unas preguntas más divertidas. ¿Te parece bien? Vale. Si tuvieras que escribir en otro género totalmente diferente, ¿cuál sería? Novela. ¿Y te ves capaz de escribir esa? No me veo capaz de escribir. Y no me veo capaz, es que es muy curioso, no me veo capaz de escribir novela porque tengo muchísimo respeto a la gente que escribe novela, porque yo escribo las historias de un tirón. O sea, las trabajo mucho en la cabeza, sí. Empiezo a darles vueltas, como os digo, fregando el suelo, que es una actividad súper monótona, empiezo a dar vueltas a las ideas en la cabeza, pero cuando me siento, la escribo del tirón. Claro, una novela no, porque tienes que comer, parar, dormir. Claro, y es más largo. Me parece un trabajo súper encomiable de la gente que se sienta y que hace un proceso de documentación que me parece brutal. Sí, yo conozco a gente que está creándose una nueva idioma y claro, está teniendo un proceso de documentación de saber qué idioma elegir, por ejemplo, si es de latín, y me parece súper complicado. A mí el periodo de documentación, el periodo de crear toda la estructura de la historia, no me veo, sinceramente no me veo capaz, yo no soy escritora. Bueno, yo la verdad es que tampoco me veo escribiendo, ¿eh? Y eso que la gente me pregunta, ¿y tú nunca te atreverías a escribir? Y yo, no. O sea, me lo veo muy difícil. A mí me parece no tengo esa capacidad de pensar y ponerme a escribir. Que igual un día digo, me voy a poner y me pongo, pero creo que no soy capaz de hacer eso. Pues a mí eso me pasa con las novelas. Me parece súper envidiable la gente que es capaz de escribir una novela, con todas las palabras, lo digo así. A mí también. ¿Y si tuvieras que irte a tomar un café con un personaje literario? Lo tengo clarísimo. ¿Con quién? Con John, el coprotagonista de Reina Roja. Pero yo me le llevaría a vivir conmigo a John. ¿Hasta tomar a un restaurante? A todo me llevaría a John. Mira, Reina Roja, bueno, lo han leído muchos millones de personas, así que todo el mundo le sonará. La protagonista es Antonia Scott, pero tiene un coprotagonista que es su escudero, que es John, un policía, y que es un ser maravilloso dentro de toda la normalidad que transmite el personaje. Entonces, a mí el personaje de John me parece... A mí el personaje de John fue el que me hizo, cuando acabé de leer Reina Roja, decir, ¿yo ahora qué hago? Si ya he terminado esto. Y vamos, me le llevaría de vacaciones a tomar un café, a protegerme de los malos, a cualquier sitio. A cualquier sitio. ¿Y qué libros siempre recomiendas? Recomiendo muchísimos. Pero hay uno que es muy peculiar, que poca gente hay uno que poca gente conoce el libro, pero sí la película porque es un clásico, y hay otro libro que muy poca gente conoce y que es maravilloso, y son dos. El primero es Rebeca, que todo el mundo conoce la película, sí, clásica. El libro a mí, yo creo que fue el primer libro que me leí del tirón, tenía 14 años. Empecé a leerlo con 14, no me enganchó. Lo dejé, me lo habían regalado, lo dejé por ahí perdido en un cajón, y en cierto momento de mi vida lo volvió a caer en mis manos, lo reencontré y me lo leí de un tirón. A mí me pareció emocionante la historia. Me pareció emocionante porque no sé si alguien lo ha leído, pero es una historia en la que estás todo el rato enganchada y cuando cierras el libro
te das cuenta que no sabes cómo se llama la protagonista porque en ningún momento la menciona. ¿Nunca la dice? Nunca mencionan su nombre. Ay, yo es que no le he leído el libro. Es Pues me lo voy a maravilloso. apuntar, la verdad. Es de los pocos libros en los que la película hace grande al libro, o sea, Sí, no lo empeora. porque ya es raro, ¿eh? Sí, porque Porque son las películas, adaptaciones de las películas... pero son películas clásicas y se hace el cine sí, se es hace de otra manera. Sí. Y luego el otro libro que siempre recomiendo leer es El 8. ¿De qué va? El 8 es de Catherine Neville y es un libro que yo veo imposible de llevar a la película o a cine, porque es bastante intrincado y complejo. Te cuenta la historia desde dos puntos históricos y desde dos momentos temporales diferentes, de un ajedrez que se creó en la época de Alejandro Magno y que imprimía el poder a la persona que tuviese ese ajedrez completo en su poder para manejar el mundo. Entonces, cuando eso se supo, el último que lo tuvo completo fue Alejandro Magno, se le robaron, entonces decidieron destruirlo, no, porque no se podía, entonces enterrar las piezas en diferentes partes del mundo, y te cuenta todo el relato a través de algo que parece tan aburrido como el ajedrez. Se genera una trama muy muy chula. Es un libro muy potente. Me lo tengo que leer. Porque ahora me estoy empezando a leer más de ese estilo, así que pues es yo genial. me voy a apuntar. Y siempre que siempre pregunto a la gente, dime más de este género, pero me saben decir muy pocos. No es fantasía, No es fantasía, pero sí que es una... No sabría cómo describirlo, pero es muy chulo, muy... Me lo recomendó un profesor porque la protagonista se apellida como mi segundo apellido. ¿Ah, sí? Sí, entonces mi segundo apellido es bastante peculiar y un profesor de la facultad me dijo, vas a tener razón que tu apellido es judío, porque estoy leyendo este libro y la protagonista se apellida como tú y es judía. Y entonces me lo prestó, lo leí y me enganchó. Oye, pues muy bien. Está muy bien, la verdad que sí. Muy bien. Bueno, Lorena, muchas gracias por estar aquí y por la charla. Me ha gustado mucho conocerte más a ti y a tus libros. Yo creo que a la gente que nos está viendo ya tiene apuntado en su lista tu libro o los dos libros. Así que cuéntanos cómo podemos encontrarte en redes sociales y sobre todo cómo podemos conseguir tu libro. Bueno, el libro ahora mismo lo tenéis disponible en Instagram a través de mi perfil en Instagram, que es Lorena Orniarat, que son mi nombre y mi apellido y mis apellidos, orientadora. Ahí en alguna de las entradas os explico cómo haceros con un ejemplar, que es tan simple como mandarme un mensaje privado y yo sin ningún problema os envío el cuento. Tengo siempre algunos ejemplares en casa. También lo tenéis disponible en Instagram y en muchísimas librerías, casi todas en su página web os dan la opción de encargar el cuento. Y es a través en Instagram podéis encontrar, es donde cuelgo cualquier anuncio, cualquier novedad sobre los cuentos, el proceso de edición de martes ahora mismo, las sesiones que suelo hacer o mis visitas a ferias de libros, tanto por aquí por el norte como a lo mejor en otras partes de España, y ahí donde la gente puede conocerme o bueno, a través de Instagram. No tengo tantos seguidores como para no haceros caso si me enviáis mensajes. Contesto siempre. Eso es verdad, que a mí encima me ha traído uno firmado. Pues sí. Así que... Pues muchas gracias a ti. Igualmente, muchas gracias. Esperemos que esto sea el primer paso de un camino muy largo. Esperemos, a ver. Y seguro que sí. Espero que sí. Nos despedimos desde la Casa Rural La Esencia, dando las gracias a Ana y a Álvaro por dejarnos este sitio tan bonito, y a vosotros invitaros a que vengáis a conocerlo. Y sobre todo, daros las gracias por acompañarnos en este primer episodio de Entre Páginas. Si os gustó, no olvidéis darle like, suscribiros y comentar, y nos vemos en el próximo episodio. ¡Chao!